Bueno, continuamos con la clase del módulo 5 de la clase 4 de la parte 1 de normas de bioseguridad. Tengamos en cuenta qué significa la bioseguridad. La bioseguridad específicamente habla de la protección de la vida, ¿no es cierto? Es una situación que puede propiciarse con la prevención de accidentes específicamente. Y entenderla que se trata de un conjunto de medidas, de normas y procedimientos que están destinados tanto a controlar como a minimizar ese riesgo biológico, ¿verdad? Existen una cantidad de gérmenes que pueden ingresar en el organismo por contacto directo, por superficies corporales o de contacto, o también indirectos, que pueden ser por aguja, por apósitos o cualquier instrumento que se encuentre contaminado. Entonces, allí nosotros necesitamos tomar conciencia de la necesidad del autocuidado y del compromiso tanto de la persona y del grupo para mantener su integridad. Generalmente se entiende que el objetivo es prevenir la contaminación transmisible que puede ser por alguna de estas situaciones en las cuales nosotros manejamos. Pueden ser sangre, puede ser fluidos corporales como orina, materia fecal, semen, secreciones, la piel que no esté intacta, una piel que tenga una laceración, una lastimadura, y específicamente también hablando de lo que son las membranas mucosas. Algunas de las siguientes precauciones que nosotros debemos de considerar al momento en el que estamos realizando la asistencia del cuidado hacia otras personas. Generalmente, y lo que a lo mejor más hacemos hincapié, y que tanto hicimos hincapié cuando atravesamos la pandemia, creo que siempre es bueno volver a recordar y tener en cuenta que lavarse las manos antes y después de cada procedimiento, independientemente de que se usan o no guantes, es algo esencial e importante. Lavarse las manos cuidadosamente con agua, jabón, luego de toda exposición que a lo mejor es involuntaria a sangre o a fluidos biológicos, debe realizarse. Aquí tienen de qué manera y cómo son los pasos que uno debe de realizar para hacer una buena higiene, un buen lavado de manos, ¿verdad? Siempre es importante generalmente poder tener esta protección de uno mismo y también hacia otros, ¿verdad? Pienso que es importante recordar cómo y cuáles son los pasos para que nosotros tengamos asegurarnos de que nuestras manos estén limpias correctamente. Por eso en estos 12 pasos, que generalmente muchas veces se puede colocar esta infografía en algún espacio para no olvidarnos y generalmente fijarse que tengamos los elementos como el agua, el jabón, la toalla, ¿no es cierto?, a la que luego voy a necesitar al final, entonces mojarnos las manos, aplicar jabón, una suficiente cantidad como para poder lograr una espuma suficiente, frotar nuestras manos con palma y palma, luego frotar la parte posterior de sus manos y viceversa, ¿no es cierto?, también frotar entre los dedos, frotarnos en el dorso de los dedos con la mano puesta, siempre tener en cuenta de limpiar los nuevos pulgares correctamente, frotarse la punta de los dedos y luego enjuagarse las manos, secárselas correctamente con una toalla en lo posible desechable y esa misma poder cerrar el grifo de la canilla. Y ahora, en este momento, recién puedo considerar que mis manos se encuentran correctamente limpias, ¿verdad? Aquí también tienen otra info para que ustedes puedan verla, descargarla y asegurarse de estar haciendo
correctamente este lavado. De los guantes generalmente nos va a anticipar un contacto con alguna sangre o fluidos biológicos o membranas o la piel no intacta. Entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer es específicamente no tener el contacto específico, porque tenemos los guantes que son de manera de que nos aísla, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que tal vez exista algún tipo de rotura, entonces siempre reemplácenlos, y cuando sepa que a lo mejor no estoy usando el guante adecuado, el guante que tiene que ser específicamente de mi talla de mis manos, que no me quede grande, que no me quede pequeño porque se puede romper, entonces de esa manera puedo tener también alguna contaminación en mis manos. Entonces es necesario sí o sí considerar cuál es, a lo mejor también pensando que puedo tener algún tipo de alergia, entonces ver realmente cuál es el guante que yo necesito para poder realizar todas estas actividades y no tener ningún tipo de inconveniente. Tener mucho cuidado, y en esto es un área muy particular, cuando hay alguna manipulación, específicamente hablando de agujas o de objetos puntiagudos. Nosotros tenemos que tener la precaución siempre de si encontramos alguno de estos objetos, específicamente hablando de agujas, que no se debe de reencapuchar, y que en caso que a uno le sucediese algún accidente, de un pinchazo, de un corte, siempre debemos de provocar el sangrado, lavar la herida con abundante agua y jabón y desinfectarla y efectuar la curación pertinente, ¿verdad? Como también dar aviso y van a tener las medidas adecuadas y pertinentes para la situación. En caso de que se produzca una salpicadura que tiene que ver con sangre o con algún fluido corporal, siempre se va a recomendar proceder con guantes, colocando primero un papel u otro material absorbente y descontaminar luego, siempre con hipoclorito de sodio, la lavandina, a solución al 1%. Muchas veces, si la cantidad de sangre o material fuera mucho, ¿no es cierto?, se puede verter primero sobre el mismo la solución de hipoclorito y se podría dejar actuar unos 10 minutos para posterior lavado. Poder dejarles esta placa en donde muchas veces la lavandina o el cloro se puede o se realiza en algunos momentos una mezcla, ¿no? Siempre a lo mejor mezclamos la lavandina con detergente o con otros detergivos, y bueno, y eso nos puede ocasionar también alguna situación de salud en algunos de nuestros, digamos, específicamente lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, al producirse algunos gases que no son los correctos. Por eso siempre hay que tener una precaución en el momento en que yo estoy utilizando este tipo de elementos, ¿verdad? También hay un tratamiento para la ropa, pero muchas veces cuando hablamos y decimos que en domicilio estamos haciendo la asistencia al cuidado, bueno, también deberíamos de tener algunas precauciones con respecto a esto, como siempre manipular con el uso correcto de los guantes, siempre separar la ropa de acuerdo a cada una de las personas a las que estamos asistiendo. Entonces, de esa manera vamos a poder realizar una decontaminación si es necesaria, estamos hablando, ¿verdad? Y de qué manera la vamos a realizar para después proceder con un lavado habitual, ¿sí? Que nos parece también que es hoy muy importante el poder tener en cuenta cómo separar los residuos, ¿verdad? Estos residuos que muchas veces son residuos peligrosos, que pueden ser de vidrios o pueden ser plásticos, y cómo se van subdividiendo
de acuerdo a lo que nosotros tengamos y de la manera en la que nosotros realicemos esta separación. Siempre hablamos de un cuidado ambiental, de responsabilidad ambiental, entonces no olvidarnos también de que cuando estamos cuidando a una persona, debemos de considerar siempre de tener en cuenta estos momentos, más aún si nosotros estamos con algún paciente, con alguna persona, con adulto mayor que requiera este color, el color rojo, ¿sí? El tener la precaución de separar siempre y poder saber que va a ser un residuo peligroso. Sé en clases, en cursos anteriores que hemos dado y cuando comenzamos a trabajar y a charlar acerca de estos temas, muchas veces en domicilio no se hace esta separación. Entonces, siempre me parece interesante que podamos comenzar a trabajarlo, que podamos empezar a hablar de este tema, que tengamos esta bolsa roja en caso de que en nuestros domicilios siempre también sea necesario en el espacio también en el que nosotros estemos trabajando, para que luego revisar en qué espacios se pueden y cómo se pueden retirar. A lo mejor tengo algún lugar, algún hospital cerca que podría llevarlo o ver la manera, si no es tanta producción, pero por lo menos de poder separar y tener esta precaución que es tan necesaria en el momento de hacer esta separación con los residuos, ¿sí? Creo que es un tema que también hoy concierne con la concientización en las personas que están en el cuidado a las personas mayores en domicilio o con alguna discapacidad. En cuenta que el manejo de los residuos patológicos, como pueden ser estos elementos cortopunzantes que hablamos anteriormente, a veces puede encontrarse algún tipo de algodón, de gasas, de jeringas, de vendas que se utilicen y puede ser que se estén manejando en el domicilio. Cuando hablamos de residuos especiales, generalmente son algunos que no se encuentran en domicilio, pero que nosotros también tenemos que tener esta separación o este conocimiento de que existen estos residuos, ¿verdad? Residuos comunes, que a veces son los derivados de la preparación de alimentos. En la práctica, los residuos con los que se pueden encontrar son los comunes o los biopatógenos, que se tiran en estas bolsas especiales que hablábamos y que generalmente son impermeables. Estas bolsas tienen un espesor mínimo de 30 micrones y para la recolección en origen son resistentes generalmente al peso. Anteriormente, este manejo de la ropa y cómo debería ser la clasificación, pues primero tener en tiempo si es limpia o es sucia, y generalmente la que más me va o más voy a tener precaución va a ser en esta, ¿no? En la que puede ser que esté contaminada. Entonces debemos usar los guantes, no agitar la ropa, no apoyarla sobre ninguna superficie, pero no apoyarla generalmente sobre el uniforme de trabajo, ¿no es cierto? Y siempre guardarla dentro de una bolsa, como habíamos hablado anteriormente, o un espacio para luego que sea tratada como corresponde. De la bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que entender que, para repasar, el lavado de manos, el equipo de protección personal, que generalmente puede ser nuestro uniforme, pero muchas veces necesitamos a lo mejor una bata, un barbijo, puede ser que necesitemos gafas, a veces también puede ser una bata, entonces es importante que tengamos en cuenta y que en nuestro espacio puede ser que tengamos estos elementos de protección personal. También el manejo seguro de materiales punzantes, ¿no es cierto? Es como que ustedes van a volver a hablar y escuchar y leer y releer mucho cuáles son todos estos temas y que muchas veces se repiten, pero la verdad que muchos de estos accidentes
se pueden haber prevenido por alguna de estas situaciones. Hablar de la desinfección y la descontaminación, ¿no es cierto?, que generalmente se usa, y bueno, que en los lugares específicamente, como pueden ser algunos lugares de sanitarios, en donde hay algunas prohibiciones y hay algunas responsabilidades y obligaciones, que es para poder manejar específicamente, correctamente, todo lo que tiene que ver con decontaminación y desinfección. Y específicamente aplicar, ¿no es cierto?, todas las normas y la adaptación, porque generalmente también ustedes tienen que ir siempre ayornándose y perfeccionándose, en el sentido de que muchas veces las normas van cambiando. Ustedes, si vieron con el COVID, nosotros, bueno, tuvimos muchísimos momentos en los que atravesamos esta enfermedad, en donde, bueno, las normas iban actualizándose y cambiándose casi diariamente, porque, bueno, era algo que no se conocía, y también todo lo que generaba dentro del temor y dentro del desconocimiento de lo que estaba causando, podía causar la enfermedad en la que estábamos nosotros, este virus que estábamos todos atravesando. Y que tengan en cuenta los niveles de bioseguridad, ¿no es cierto?, que es el básico. También hay uno de contención máxima, y tiene que ver en el lugar específicamente en el que nosotros nos encontremos, y con las personas a las que nosotros también estemos realizándole el cuidado, la asistencia. Tiene que ver mucho la enfermedad que la persona esté atravesando, en qué instancia está también. Entonces entendemos generalmente que en el domicilio muchas veces las precauciones tienen que estar también presentes, que no deben de olvidarse, porque generalmente debemos, y es una manera también de autocuidarnos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención. Considero que las normas de bioseguridad son un tema sumamente importante para todos quienes estamos cuidando a alguien, y específicamente para pensar en cuidarnos para cuidar al otro correctamente, ¿sí? Así que, bueno, continuamos viéndonos en la próxima clase.